Continuamos con nuestro curso de Fundamentos de Redes. En esta oportunidad vamos a estudiar el modelo TCP/IP. Como lo hicimos con el modelo OSI, vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico en el que surge el modelo TCP/IP. Vamos a describir las similitudes y diferencias que este tiene con el modelo OSI. También describiremos cada una de las capas que componen el modelo TCP/IP. Se hará también una analogía del servicio postal y su relación con la transmisión de datos en una red, y finalizaremos revisando el importante concepto de encapsulamiento y desencapsulamiento de datos. En la lección anterior hablamos un poco de la necesidad que dio origen al modelo OSI. Esto es la falta de interconectividad entre sistemas diseñados por distintos fabricantes. Durante los 80 esa tendencia continuó, si bien en esa década se publicó el estándar OSI y también se publicó el modelo TCP/IP. Para los 90 aún existían sistemas propietarios, pero sistemas basados en TCP/IP empezaban a tomar fuerza. Con la explosión comercial de Internet a mediados de los 90, el modelo TCP/IP tomó aún más fuerza, al ser el protocolo preferido para interconectarse a esa red de redes. Antes de sumarse por completo con estos cambios, IBM y otros fabricantes aún mantenían sus sistemas propietarios, pero poco a poco empezaron a dar soporte y a permitir la interconectividad con sistemas TCP/IP. Los gateway en aquel entonces eran dispositivos que conectaban una red como la SNA de IBM en un extremo y con TCP/IP en el otro. Para el nuevo milenio, como podemos observar aquí a la derecha de nuestra figura, el modelo TCP/IP se impuso sobre los demás y hoy en día es el estándar de facto para la interconexión de sistemas en red. El modelo TCP/IP fue creado con la misma motivación del modelo OSI. Sin embargo, una diferencia fundamental es que este modelo sigue un proceso menos formal y descentralizado que el modelo OSI. Esto, lejos de ser una desventaja, contribuyó a un desarrollo más dinámico y ágil de protocolos. Los documentos formales que describen el modelo TCP/IP son los RFC o Request for Comments. Son comisiones de trabajo de la IETF, Internet Engineering Task Force, que se encargan de redactar estos documentos que una vez publicados se convierten en estándar. Por lo demás, los objetivos del modelo TCP/IP son similares a los del modelo OSI, es decir, crear estándares abiertos, no propietarios, que sean de dominio público y orientados a lograr la interoperabilidad de redes. El modelo TCP/IP se formalizó en la RFC 1122, en el que se describen 4 capas. En este slide vemos una comparación con relación al modelo OSI. Como podemos observar, la principal diferencia es que en el modelo TCP/IP las funciones realizadas por las capas superiores, esto es la capa de aplicación, presentación y sesión, se consolidan en una sola capa. Es decir, la capa de aplicación del modelo TCP/IP realiza las funciones de las 3 capas superiores del modelo OSI. Adicionalmente, en el modelo TCP/IP, las capas físicas y de enlace de datos están consolidadas en una sola capa llamada capa de enlace. Las funciones de las capas del modelo TCP/IP son esencialmente las mismas que el modelo OSI, tomando en cuenta lo que mencionábamos en el slide anterior. La capa de aplicación agrupa en una sola capa las funciones de aplicación, presentación y sesión, y de igual manera en la capa de enlace se agrupan las funciones de data link y de capa física del modelo OSI. Ahora que tenemos los conceptos fundamentales del modelo OSI y del modelo TCP/IP, me gustaría hacer una analogía de la comunicación entre sistemas remotos y el servicio postal con el que la mayoría estamos familiarizados. Imaginemos que el usuario en el extremo izquierdo desea enviar un mensaje a un destinatario en otro país, ubicado en el lado derecho de nuestro ejemplo. Este usuario escribe la carta. Pensemos que es una persona mayor que aún no conoce las bondades de Internet y aún envía cartas a la antigua. La introduce en un sobre,
al que agrega datos como información de origen y destino y remitente de origen y destino. Luego deposita la carta en un buzón o la lleva directamente a la oficina de correo más cercana. Una vez ahí, el servicio de correo se encarga de encaminar la carta pasando por oficinas locales e internacionales hasta que finalmente llega a su destino y un cartero se encarga de entregar la carta al destinatario. Ahora se estarán preguntando qué tiene que ver esto con el envío de datos entre un sistema y otro. Pensando en términos de transferencia de datos, la carta, que es el contenido del mensaje, representa la data. Recordemos que la capa de aplicación es la más cercana al usuario. Este último no está interesado en los detalles de transmisión de la información, sino en enviar un mensaje. Bajando un nivel, encontramos la capa de transporte. En este caso, consideremos que en la casa de origen puede haber más de una persona. Igual, en el lugar de recepción final del mensaje puede haber más de una persona, por lo que el remitente se asegura de especificar quién envía el correo y quién recibe. Estos datos los encontramos en la capa de transporte. Siguiendo con nuestra analogía, tenemos la capa de Internet. Aquí el elemento esencial de información es la dirección de origen y destino. Esta es información vital utilizada por cada oficina postal intermedia para asegurarse que la carta llegue a su destino. Finalmente, una vez que la carta llega al país y ciudad de destino, hay un proceso de entrega. Típicamente un cartero toma la carta y conduce por las calles de la ciudad hasta entregar la carta al destinatario. Este proceso es análogo a los servicios prestados a nivel de capa de enlace del modelo TCP/IP. En lecciones posteriores seguiremos haciendo referencia a esta analogía. Por ahora nos da una idea de la transferencia de datos entre un sistema y nos ayuda a entender o a introducir otro concepto importante. Este concepto es el de encapsulamiento. Este es el proceso que nos permite transmitir data entre un sistema y otro. En este proceso, ciertos encabezados se van agregando al mensaje a medida que desciende en las capas del modelo OSI. Cuando el mensaje finalmente llega al destinatario, ocurre el proceso inverso o desencapsulamiento, en el que los encabezados se van eliminando hasta que nos quedamos con la data original. Tomando siempre como referencia el modelo TCP/IP, a nivel de la capa de transporte vemos el encabezado TCP, que sería el remitente y destinatario de nuestra analogía. A nivel de la capa de Internet tenemos el encabezado con dirección IP y a nivel del link tenemos datos de direccionamiento Ethernet. Los datos son transmitidos por el medio, llegan a su destino y el proceso de desencapsulamiento se encarga de entregar la data a la aplicación. Aquí tenemos el proceso ampliado con la adición de un dispositivo intermedio. En el caso anterior, tanto origen como destino compartían el medio. En este caso, vemos que son dos medios diferentes. Hay dos detalles importantes a observar en esta figura. El primero es que el dispositivo intermedio únicamente procesa la data hasta la capa de Internet o capa 3, según el modelo OSI. Volviendo a nuestra analogía, las oficinas postales no necesitan ver el contenido del correo para poderlo transmitir. De igual manera, un dispositivo capa 3 únicamente necesita ver las direcciones de destino para decidir el camino para enrutar el mensaje. El segundo detalle es que este dispositivo intermedio realiza una manipulación del contenido de la capa de enlace. Recordemos que la misma tiene que ver con transmisión por medio común. En este caso observamos que el dispositivo de capa 3 realiza un cambio en el encabezado de Ethernet para poder enviar el paquete por el medio de transmisión en común con el destinatario. Esta es información clave para describir la transferencia de datos entre un sistema y otro. A medida que avancen en su estudio de redes, les sugiero regresar a este slide y poco a poco irán viendo con más claridad estos conceptos, que de paso les comento es importante entenderlos bien para el examen CCENT. Otro tema importante relacionado al encapsulamiento es el nombre que reciben los mensajes según la capa del modelo TCP/IP. A nivel de la capa de transporte se le llama segmento, en la capa de Internet se le llama paquete
y a nivel de enlace se le llama datagrama. En lo sucesivo utilizaremos indistintamente el término datagrama o frame. El nombre en inglés tiende a ser más conocido y aceptado. Es común referirse genéricamente a transmisión de paquetes, pero en un sentido más estricto y para efectos de examen y familiarizarnos mejor con el rol de los mensajes de acuerdo a la capa que referencian, utilizaremos estos términos: segmentos si estamos hablando de capa TCP, paquete a nivel de la capa IP o datagrama a nivel de la capa de enlace o capa 2 del modelo OSI. Llegamos así al final de esta lección. Repasando lo que hemos aprendido hasta ahora, empezamos viendo el contexto histórico en el que surge el modelo TCP/IP y las diferencias y similitudes entre este y el modelo OSI. Describimos las 4 capas del modelo TCP/IP. Luego de esto vimos una analogía entre el servicio postal y la transmisión de datos en una red y completamos nuestro estudio del modelo TCP/IP describiendo el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento de datos, así como los nombres que reciben la data a medida que pasan por las diferentes capas del modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP es la suite de protocolos utilizada hoy en día en Internet. Sin embargo, el modelo OSI aún se utiliza para referenciar la funcionalidad de dispositivos y protocolos. En las siguientes lecciones describiremos diferentes protocolos según el nivel de la capa OSI en la que se encuentran.